Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este nuevo mate jurídico. Estamos muy contentos en el día de la fecha de volver a tenerlo al doctor Iturralde con nosotros en este mate jurídico. Y antes de comenzar, hoy no lo tenemos al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo porque tuvo una reunión de la cual no pudo zafar, como decimos nosotros, cuando hablamos igual que los chicos, así que les manda un saludo a todos y les agradece por estar presentes. Pero sí tenemos hoy en colaboración, en esta charla lo tenemos al doctor Mario Caputo, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Quilmes, así que les voy a pasar con él para que los salude a los colegas y también a los funcionarios judiciales y magistrados que se encuentran presentes. Doctor Caputo, lo escuchamos. Gracias, doctor Pérez. Antes que nada, muchísimas gracias por siempre estar con estos mates jurídicos permanentemente realizando este tipo de actividades que son buenísimas, que ya se han transformado en un clásico y que con todo gusto desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Quilmes los estamos apoyando y estamos colaborando para hacer las cosas en común, algunas cosas, pero siempre vienen detrás del empuje que le pone la doctora Pérez a esto. Así que bueno, muchas gracias al foro de abogados de San Francisco Solano y Villa La Florida. Es un gusto para mí estar, lamentablemente voy a estar solamente unos minutos porque los lunes, un día que doy clases en la universidad, así que tengo que pasar otro Zoom, pero no quería dejar de saludar a los colegas y fundamentalmente saludar a Chiqui Iturralde, a nuestro, que hoy va a ser el orador. Realmente es un gusto que él hace tiempo ya está a cargo de la Secretaría de Gestión del colegio, de nuestro colegio departamental, y está teniendo una gran incidencia y una gran participación en el colegio provincial, trabajando muchísimo en estos temas, y realmente le quiero agradecer acá públicamente por todo lo que viene trabajando y todo lo que viene haciendo, y me alegra mucho que haya sido invitado a este mate jurídico y que hoy pueda contarnos todo lo que sabe y todo lo que en este tiempo ha aprendido también él, sin duda, porque todos venimos aprendiendo de todas estas cuestiones técnicas novedosas. Así que bueno, los dejo, me quedaré unos minutos más escuchando y luego pero los dejo, pero bueno, un gusto poder saludarlos. Gracias, doctor, por estar presente y por acompañarnos en estas, como le digo siempre a Bebe, en estas locuritas que hacemos y que nos encanta tratar de que los colegas puedan recibir la mejor capacitación posible y siempre nos jactamos de tener los mejores disertantes, así que es un honor volver a tenerlo al doctor Iturralde nuevamente en el foro. Así que les voy a proponer escucharlo y tratar de que las preguntas las dejemos para el final, así el doctor se puede explayar y después preguntamos y quédense tranquilos que leemos todas las preguntas. Así que bienvenidos nuevamente al foro y los dejo en manos del doctor Iturralde. Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos. Bueno, gracias Alejandra, gracias al doctor Caputo por las palabras. Yo voy a comenzar compartiendo pantalla. Avísame, Alejandra, si está bien, si se ve. ¿Estamos bien? Perfecto. Buenísimo. Muy bien. Vamos a dejar esto acá. Bueno, antes que nada, quiero agradecerle a todos los presentes, por supuesto al Colegio de Magistrados. Claramente estos mates, estas disertaciones, o bueno, en la forma en que se hacen, creo que son fundamentales. Colegio de Abogados de Quilmes, que también trabaja muchísimo y es un gran referente de este tipo de trabajos que se hacen en línea. Agradecerle, por supuesto, al Foro de Abogados de San Francisco Solano, a la doctora Pérez, que está siempre al frente de esto, batallando para que nos conectemos y todos tengamos una aproximación más
más exacta de lo que pasa afuera y también lo que pasa adentro, ¿no? Todos estamos aprendiendo, por supuesto. Esto no es algo que ni yo sé acabadamente, ni los que estamos presentes, todos estamos aprendiendo, todo lo que hacemos es debatir todo el tiempo, porque son todas cosas nuevas. Nos hemos encontrado con un camino bastante sinuoso el año pasado, en el comienzo del año pasado, donde nos desestructuró todo el trabajo, por un lado, y por el otro lado nos generó y nos dio la posibilidad de crecer muchísimo en aspectos que estaban en carpeta en la Suprema Corte, en los organismos tecnológicos y en informática, pero que normalmente se veían relegados por cuestiones que son, por supuesto, ajenas a nosotros, pero que la pandemia hizo que, esa caja de Pandora se abriera y generó todo esto, ¿no? Primero la conectividad, después estar constantemente, y creo que esto es un logro grandísimo de todos los que también participan, de todos de estos lugares, para participar y tratar de capacitarse, cosa que antes, si bien es cierto que se hacían y eran con bastante afluencia, creo que estos superan esos límites porque son diarios, son a muchos horarios, y por supuesto nos podemos arreglar en tiempo y espacio para poder hacerlos, hasta sin siquiera estar viendo este debate, uno lo puede estar escuchando, entonces también está bueno, puede hacer una tabla comparativa en la cabeza, sin siquiera mirarlo, así que también está bueno. Voy a leer unas cuantas filminas, vamos a ir desarrollando un poco todo lo que fue y lo que es en realidad esta nueva acordada, la 4013, que lo que trae es la aproximación más directa a lo que va a ser el expediente casi el 100% digital, ¿no? Donde igualmente van a seguir trabajando los expedientes mixtos, aquellos que fueron iniciados en papel y que ante estas nuevas reglamentaciones, las anteriores por supuesto, la 3886, la 3845, y todas aquellas que hacen que el expediente sea digital, 3975, la firma digital, y la 3991, la firma de la Suprema Corte, hacen que el expediente vaya en un camino directo y claramente sin salida al expediente de 100% digital, ¿no? Bueno, la acordada, lo que tiene de bueno y fácil de ver es que esta vez se presentó en capítulos, es un poco más interesante y más fácil de leerla. Los capítulos principales, como lo dice la filmina, están las presentaciones electrónicas y las notificaciones electrónicas, y un tercer capítulo de disposiciones complementarias, ¿no? Oficios, comunicaciones entre dependencias, y para mí me parece algo recontra importante, que es el acceso a la justicia, a la información de las personas con discapacidades visuales o disminuciones visuales. Es muy, muy, muy importante que tengan esta aproximación también al digital, pero desde su perspectiva, ¿sí? Que por supuesto es a lo que nosotros tenemos que estar muy atentos, ayudar muchísimo. Una también de las fundamentaciones de la acordada es esa famosa mesa de ayuda, donde tenemos que dar el 100%, tenemos que estar con el derecho, pero hoy día, todos lo sabemos, tenemos que tener la cabeza también en lo tecnológico, hay que hacer muchos clics, y eso también demanda un poco más de concentración, aparte del momento de escribir, ¿no? Que me parece que está bueno a veces tener dos momentos distintos, o por lo menos eso lo aprendí de una gran referente que tengo en mi carrera y que me forma día a día, que es la doctora Díaz, que es la jueza del juzgado, creo que está presente, creo que la vi. Hay que primero escribir mucho y después hacerlo tecnológico. Y eso lo vengo aprendiendo, me cuesta porque, bueno, es un poco difícil, pero se va aprendiendo. Bueno, en materia de notificaciones, la expectativa que tiene la Suprema Corte con esta acordada es, por supuesto, la generalización de la notificación
automática, autonotificable, automatizada, bueno, en fin, sinónimos que son lo mismo. Y la exclusión, en este caso, en esta primera aproximación a lo que es la materia de notificaciones, la exclusión de los traslados de demandas, citación de tercero, mandamientos, bueno, y ciertas medidas cautelares. Todas las notificaciones, todas por regla, van a ser hechas de forma electrónica, y todas, también por regla, van a ser notificadas los días martes y viernes. Esto se mantiene en lo que es el cómputo de los plazos, como está hoy en día, en eso no cambia. Se mantuvieron conservadores al trabajar el tema. Me parece bastante acertado. Yo no tengo por qué incidir en esa decisión, pero lo hemos charlado y he escuchado muchísimo debate sobre el tema, y me parece que está bien que se mantengan los martes y viernes. Y bueno, algo que trajo un poquito de pelea o de discusión, más que pelea, o de discusión o debate, fue, bueno, esto del telegrama, el uso del telegrama para cualquier notificación que no pueda hacerse en domicilio electrónico, o aquellos que no lo tengan denunciado o constituido, que se puede realizar de esta manera. Bueno, con la firma de convenios, esto es una cuestión que trae aparejado un gasto de dinero, así que es algo que es una opción. No es exclusiva, pero es una opción que se puede utilizar. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Bueno, en materia de presentaciones se reafirma, como dijimos, la generalización del escrito electrónico, ¿sí? Va a limitar el supuesto de los casos que sean en papel, muy, muy limitado, ¿sí? Se incorporan las normas de la resolución 3410, que hablaban de hacer, digamos, una buena práctica en el ejercicio de la creación de los archivos PDF, ¿sí? Por supuesto, para que nosotros, o digo nosotros cuando digo los organismos jurisdiccionales del Poder Judicial, podamos verlos de la misma forma en que ustedes lo estuviesen viendo en el estudio. A veces nos topamos, nos encontramos con ciertas dificultades cuando queremos ver un documento, porque amén de la excelente, y me imagino, predisposición y voluntad que tiene el letrado, o quizás se lo manda a la parte, los documentos no suelen verse bien, son borrosos, quizás es un tema de los celulares, quizás es un tema de luz. No estamos jugando acá a ser grandes fotógrafos, por supuesto, pero sí, como regla de buena práctica, lo que tratamos de implementar, o de siempre, a veces en las consultas que nos hacen a la dependencia, es que se trate de alguna manera de revisar el documento antes de enviarlo. ¿Sí? Tomarse ese ratito para ver si salió bien el documento, y lo que vamos a cargar como archivo PDF, esto no está arreglado, pero que tenga el mismo contenido, digámoslo así, el mismo contenido que va a tener el documento electrónico, ¿no? Que pueda ver que es exactamente lo mismo aquello que firmó, en este caso, la parte, con asistencia de un letrado patrocinante, con lo que está volcado únicamente con la firma digital del letrado en la presentación electrónica, ¿sí? Bueno, después todo lo que es documentos, exactamente lo mismo, vamos orientados y siempre al mismo rumbo de lo electrónico, todo lo digital. El documento deja, como es hoy en día, por supuesto la pandemia borró casi la posibilidad de ir a un juzgado a presentar documentación, por las cuestiones que ya son de público conocimiento, pero amén de eso, la acordada 4013 lo que establece ahora sí, en lo que primero fue la resolución 1020, ¿no? Que producto de esta emergencia que había, tratemos de no llevar documentos, tratemos de no hacerlo en papel. Ahora lo que hace es receptarlo y dice, ya no es más temporal, ahora es definitivo, hagamos todo completamente digital. Entonces, las presentaciones que vengan acompañadas de documentación, por un lado van a ser digitalizadas, recordando siempre esa resolución 3410 que hablaba de la buena práctica en la utilización de medios tecnológicos para digitalizar documentos, y la posibilidad de directamente agregarlos al expediente de forma electrónica. Esto es un avance excelente, buenísimo, va a estar instaurado en esta acordada, y evita
aún saliendo de lo que es la pandemia que hoy en día nos frena a hacer un montón de cosas, a la posibilidad de estar tanto el letrado sentado en el estudio, trabajando con su documentación, escaneando y enviando al juzgado en el mismísimo momento, que tener que trasladarse a un juzgado, aparte de llevar o mandar el escrito electrónico, llevar documentación. Vamos a ver que hay casos de excepción donde es necesario y se está estudiando el tema, lo digo y lo voy a repetir en un rato, en las mesas de debate que hubo a nivel provincial, que estableció esta reglamentación, esta acordada en su texto ordenado, hablaba de, primero, que dé un paso de debate por la provincia de Buenos Aires, en las distintas dependencias o colegios, para ver si había algo más que agregarle o había algo más que modificar. Es bastante concreta, pero se pueden corregir quizás algunas cosas, como es el caso de cómo acompañamos documentación que sí o sí tenemos que acompañar, y vamos a ver algunos temas. Bueno, otras disposiciones: la conformación de mesas de ayuda, necesarias, 100%. Acá nada tiene que estar librado de la suerte de cómo lo haga alguien, sino que está buenísimo que siempre existe y va a seguir así, porque así por lo menos lo escuché, va a seguir estas formas de siempre estar publicando y siempre estar haciendo este tipo de charlas donde, en este caso, yo, como parlante de lo que sería la parte del Poder Judicial, y los letrados trabajando dentro del Colegio de Abogados también para sus pares, y poder desarrollar siempre mesas de ayuda, que nadie se quede en el camino con esto, porque perjudica extremadamente el trabajo, frenarse en el tiempo en este tipo de cuestiones. Bueno, después hay reglas puntuales de elaboración y suscripción digital de oficios, que también está muy bueno, se está utilizando ya, pero bueno, ahora se plasma en una acordada. Y por supuesto, contempla, como dijimos hace un ratito, que las personas con discapacidades o disminuciones visuales, esta acordada no las alcanzaría. No vamos a discutir el por qué, porque es evidente. Lo que sí tendríamos que discutir es cómo hacemos para que esas personas ingresen a este mundo digital de las formas y las maneras que su discapacidad los tiene restringidos. Eso, por supuesto, es un tema de informática o tecnología que, bueno, lamentablemente en este caso no nos compete, pero sí nos compete charlar sobre el tema y ponerlo en debate, porque es muy importante. Los prohibidos autonotificables, que es esta solución que ya venía, ¿no?, de antemano, ahora también está plasmada. Dejan de estar, en realidad, todas estas palabras que vamos a ir hablando, dejan de estar volcadas en una acordada, en una resolución, en otra acordada, ¿no? O sea, todo ahora se va a concentrar en una sola, y por supuesto, como calculo ya lo habrán leído, se derogan la 3845 y la 3886. Para plasmarse en esta acordada 43. Bueno, los prohibidos autonotificables es una sencilla herramienta, muy fácil para nosotros, para los organismos judiciales, muy fácil de utilizar, ya está en práctica, calculo y creo en muchísimas dependencias está en práctica, muchos las recibirán. Me gustaría al final de la charla saber si los letrados que están en esta charla de debate jurídico han recibido autonotificables y cómo se ven esos autonotificables, porque bueno, nosotros no los vemos, por supuesto. El contenido, bueno, seguimos en lo mismo, es una cédula que no es una cédula, ¿no? En este caso, porque antes lo que se hacía era liberar una cédula que notificaba el contenido por secretaría, y ahora es algo que lo que hace directamente es, al momento de firmar el juez o el titular de la dependencia, autonotifica a todas esas personas que estén involucradas en ese proveído. La sencilla forma también es que se pueden adjuntar los escritos, las documentaciones, para dar traslados entre sí, en cuestiones que traigan aparejado que se pueda utilizar el autonotificable. Esa es una solución muchísimo más rápida, que hace que los plazos se acorten extremadamente en los procesos y evita las dilaciones, ¿no? No solamente para aquel que trata de impulsarlo y a veces va lento, va a ir más rápido, y aquellos que intentan frenarlo un poco, se les va a mover igual. Entonces, por los dos lados está bueno, ¿no?
Bueno, ventajas, obviamente la celeridad, ¿sí? Que tienen es clarísima. Un poco de recuerdo, todos seguimos pensando que alguna vez estuvimos involucrados en esto, de un lado o del otro, ¿no? Acá estamos en la mesa de entradas, y estamos atrás de una pequeña y chiquita fila de expedientes, pero bueno, es algo que siempre mi hijo me dice y me río mucho, ¿no? Expectativa y realidad. Creo que los que tienen hijos o no, pero también lo pueden decir. Hoy en día la expectativa es esto que ven acá, es todo tecnológico. La realidad no es tan cercana. Sí nos divertimos con lo tecnológico, pero a veces tenemos un juguetito en la cabeza, alguien que nos quiere sacar la computadora, y papeles todavía hay dando vuelta, ¿no? Vamos a decir que no. En las palabras tenemos lo tecnológico, en la realidad trabajamos con lo tecnológico, pero no estamos al 100%. Bueno, los aspectos fundamentales, alguna vez ya se han descrito, esto ya es algo, es un formalismo ponerlos, pero bueno, son cuestiones que las estarán leyendo. Lo más importante es la digitalización de la documentación, la coexistencia del expediente, en este caso los expedientes mixtos, no está contemplado, estuvo en debate, no está contemplado si los expedientes viejos, sobre todo esos que estaban carpetas en papel, había que digitalizarlos o no. No se llegó a buen puerto, claramente, me imagino, y creo que debe ser así, por una cuestión económica, la cantidad de escáner que necesitaríamos, el personal para digitalizar. Lo que sí se optó, y creo que también es una buena práctica, aunque no está en ningún lado, es que cada dependencia, creo que es así, por favor, después en alguna reflexión hágamelo saber al final, pero creo que la mayoría de las dependencias, a requerimiento de los letrados, se suele digitalizar el expediente. Esto es algo que está buenísimo para el letrado porque tiene la posibilidad a veces de, sin siquiera pedir un turno para ir a ver el expediente al juzgado, puede pedir, si no es tan grande el expediente o si necesita algo en particular en realidad del expediente y lo tenía más o menos individualizado, nos puede pedir hasta por consulta, ni siquiera por escrito, por consulta, y nosotros lo hacemos, por lo menos la dependencia donde trabajo, tratamos de facilitar y beneficiar al letrado, al justiciable, a que no venga al juzgado, no porque no lo queremos ver, sino por las dificultades que implica que vengan, ¿no? Nosotros no nos interesa, para eso están los turnos, pero lo dejamos para cuestiones muy particulares, quizás que pidan un turno, pero bueno, quieren venir y visitarnos, no hay ningún problema. Presentaciones electrónicas, bueno, el capítulo primero, artículos 1 a 9, así está determinado en la nueva acordada, y esta obligación de efectuar y rubricar las presentaciones en forma electrónica, con excepción de la demanda, la contestación de demanda, ¿no? Escritos que no son considerados de mero trámite, decía la 3842, hoy la 4013 habla de todas. Antes era, o por lo menos lo que ahora está vigente, perdón, es un poco sí, un poco no, aunque ya al final de lo que es lo que le queda de vida a estas dos acordadas, la 3845 y la 3886, ya se está volcando casi todo, y producto también de la pandemia, por supuesto, a que todo sea presentado de forma digital. Parecería que estamos viviendo en la 4013, pero todavía estamos en las otras dos, ¿no? Es medio así. Aunque la 4013 ahora lo pone como regla, ¿no? Todas tienen que ser efectivizadas y rubricadas de forma electrónica con certificado digital. La constitución del domicilio electrónico, por supuesto, es algo que ya viene y lo traemos del artículo 40 de gesto de forma. No hace falta explicarlo, todos conocemos el funcionamiento de constituir. Lo que faltaría quizás acá es algo que se planteó, y por lo menos así lo hizo la Comisión Provincial de Gestiones, la necesidad de tener un domicilio físico, seguir siendo domicilio físico y domicilio electrónico, cuando en realidad el domicilio, para constitución del domicilio físico, cuando ya hay un electrónico, le restaría muchísima importancia al domicilio físico porque no se utilizaría casi para nada. Podría existir la posibilidad, pero no se utilizaría para nada. Por supuesto que todos pueden obtener un certificado, ¿sí? Avalado por la Subsecretaría de Tecnología Informática, que a ese certificado digital de la 25506 le va a otorgar un domicilio electrónico vinculado a ese.
Entonces cualquier persona, después vamos a ir al apartado del registro de domicilios electrónicos, pero cualquier persona puede tener un domicilio electrónico, ¿sí? Ya sea en instancia prejudicial de la mediación, ya sea actuando en el expediente, aunque en realidad una cosa es un domicilio electrónico y otra cosa es un registro de domicilios electrónicos a los fines de, que después lo vamos a ver para qué funciona y por qué esa diferencia. La presentación en papel, bueno, ya lo dijimos, todas las presentaciones van a ser hechas en soporte digital, no se van a recibir más escritos, o sea, no hay más mesa de entrada, aunque todavía existen, porque están todas las mesitas, pero la idea, por eso decía de la expectativa y la realidad, porque la expectativa en realidad de la Suprema Corte, y así muchas veces nos ha hecho saber la Subsecretaría de Tecnología, es que va a desaparecer la mesa de entrada, o sea, va a ser casi nulo el trabajo de una mesa de entrada, ya los chicos en realidad, todos aquellos que soportan o soportaban antes el trabajo diario de la mesa de entrada, ya no lo están haciendo, entonces ahora están abocados a otro tipo de tareas. Eso ayuda a las dependencias, por supuesto, porque tienen más personal disponible, primero eso, y segundo también ese personal disponible que antes quizás era sujeto únicamente y de forma exclusiva a evacuar solamente consultas chiquititas o hacer de transmisor entre un letrado y el auxiliar letrado o el oficial mayor y entregar un expediente, ahora es una persona que despacha, es una persona que trabaja de forma electrónica en el expediente, y eso favorece muchísimo porque son más números adentro de una dependencia para trabajo. Entonces eso también le viene bien al que está del otro lado de, en este caso, la pantalla, y no del otro lado del mostrador, ¿no? Bueno, los escritos en lo que es las presentaciones electrónicas, es muy importante que hoy en día conviven, aunque es más, está casi en desuso, que el expediente, como antes se hacía muchísimo más, hace un tiempo atrás, que el expediente primero recibiese el escrito como presentación electrónica y después recibiese en papel. Eso después se sacó y empezó a trabajarse solamente, también producto de la pandemia, a trabajarse solamente con el expediente, con la presentación electrónica firmada digitalmente, y algo que también de forma temporal había trabajado la Suprema Corte y que muy bien lo canalizaron, que en la resolución 1020, que era la figura del letrado depositario, ¿no? Entonces eso empezó a utilizarse cada vez más, a que hoy en día se utiliza 100%. Esto va a ser en la 4013 de reglamentación, ¿sí? Va a haber entonces un letrado depositario, esto ahora se hace de forma permanente, que va a recibir la presentación. Es de buena práctica, no está, se pide con una actualización que se quiere hacer en el debate que propuso la Suprema Corte, se pide que el letrado depositario tenga ciertos, llamémoslo, beneficios, tenga ciertos apercibimientos en el caso de que desaparezca ese escrito, o sea, ampliarlo un poquito más para que tenga garantías, pero también tenga alguna penalidad en el caso de que pase algo con esa documentación que la parte le lleva al estudio, que hoy en día también lo hace, pero que le lleva al estudio una escritura que después tenga que digitalizar. O quizás la forma más sencilla es, bajo recibo, acuse de recibo, haber visto la documentación, yo, bueno, propuse, por lo menos en cuanto a la departamental del Colegio de Magistrados de Quilmes, la Comisión de Gestión, la posibilidad de hacer recibos electrónicos de documentación. Por supuesto, como garantía para el letrado de que le dieron esa documentación y la tiene en su poder, y por supuesto, mucho más para aquel que la haya depositado en el letrado. Entonces, esto ahora viene a ser algo permanente, ¿sí? Se va a trabajar como el abogado depositario, cuando con esa buena práctica de la 3410, la resolución 3410, de hacer el PDF o formar el PDF, ¿no? El documento digitalizado de esa documentación, va a quedar entonces como depositario judicial de ese documento, así lo va a decir, aunque no lo diga, va a estar ya con la acordada 4013,
establecido como depositario judicial, ¿sí? Una vez que ya lo digitaliza, se sobreentiende que trabajó sobre esa norma, que creo que es el artículo 5, acá está, el artículo 5, donde nos explica un poquito cómo va a trabajar. Bueno, por supuesto que hay dos posibilidades, que le requieran la documentación para verla, por supuesto, puede ser, a pedido de parte, dentro de los 5 días posteriores a la notificación del auto o del auto a la resolución que lo provea, ¿no? Se puede pedir hasta ese momento, y pasadas esas dos posibilidades queda incorporado, o sea, eso se puede objetar, ¿sí? La documentación. No así como era hoy, cuando te daban traslado de la documentación, acá hay una forma de hacerla de oficio, a pedido de los titulares, que se requiere esa documentación para verla, y si nadie la objeta, la documentación queda incorporada, porque por supuesto la podemos nosotros rechazar porque o está mal hecha, o está mal el PDF, no se lee, está borroso, entonces se puede reclamar también entre las partes, en el titular de la dependencia, pasadas esas dos posibilidades, queda como incorporado, más allá de que se puede después pedir la documentación, por supuesto, en cualquier momento del proceso, ya sea como parte de una prueba, ya sea porque es necesario que el titular la vea, también por resolución fundada se puede requerir. Bueno, los documentos van a ser siempre acompañados en forma electrónica, los existentes en soporte papel van a ser digitalizados, incluso como archivo adjunto de la presentación electrónica respectiva, ¿sí? Entonces es muy importante entender que hoy en día ya no tenemos necesidad, salvo disposición de la dependencia, de enviar un documento luego de que se ponga en práctica y se reglamente la acordada 4013, de enviar un documento en forma papel a la dependencia, ¿sí? El ingreso de las copias digitales bajo esta modalidad referida representará la adjunción de los documentos respectivos, la declaración jurada del abogado, que así lo va a decir, tengo los originales a la vista, ¿sí? Va a quedar como una declaración jurada de que los tuve a la vista y los tengo, y por supuesto asumir el abogado las obligaciones propias del depositario de la documentación, ¿sí? Esos 3 pasos. Vamos a la siguiente, la excepción. Puede pasar que la documentación no pueda y no exista forma de digitalizarla. Nos han planteado un montón de veces esos casos, así que puede pasar. En esos casos es la dependencia la que va a establecer, me imagino, y en este caso, como nos pasó, con el letrado, la forma en cómo hacemos para digitalizarla, ¿sí? O cómo hacemos para introducirla, que muchas veces está digitalizada, pero no la podemos introducir al sistema. Y puede pasar también que no exista ninguna de estas formas y, en el peor de los casos, es el titular en una resolución fundada que lo dispensa al letrado de acompañar esa documentación en una suerte de artículo 121 por esa imposibilidad. Entonces esto también son cosas que están un poquito así en la nebulosa, y se está trabajando sobre el tema para quizás no sé si para modificarlo, pero para que quede bien claro cuáles son los casos precisos en que puede acompañarla, no puede acompañarla, y qué se hace si no puede acompañarla. Las copias, carga en forma digital, copia digitalizada del original, y las piezas obrantes en el expediente digital deberán ser individualizadas para su utilización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando necesito, por ejemplo, dar traslado de una presentación electrónica, tengo estas 3 opciones. La opción de cargarla digitalmente a la presentación, que la cargue el juzgado porque está en el juzgado ya la documentación y no hace falta que yo la vuelva a remitir, o directamente avisarle al juzgado que en determinado lugar individualizado está la copia que requiero, la podemos digitalizar y la podemos adjuntar. Entonces son todas posibilidades que lo que hacen es ir salvando todas las formas posibles de las presentaciones electrónicas. Bueno, la constancia de presentación, que antes se llamaba cargo manual, ahora en realidad es una herramienta mucho más fácil de ver, porque por supuesto el abogado no hace falta que vaya hasta el juzgado, ni ver su sello medalla con el fechador en la parte superior izquierda o derecha, o en la parte del anverso o el reverso,
esto ahora directamente desde el momento que queda disponible en el juzgado, en el portal y fue enviado hacia el organismo, ese es el cargo de la presentación, siempre y cuando no sea en horas y días inhábiles. En ese caso se va a computar siempre al día hábil posterior a ese día inhábil, ¿sí? Por supuesto que los organismos, en esto hay una extrema complejidad de recibir constantemente las presentaciones electrónicas. No digo frenar el flujo de las presentaciones electrónicas, cosa que se intentó, pero no se pudo, sino más bien es una cuestión de tarea en la practicidad para las dependencias. Recibir entre 100 y 150, quizás más, quizás menos, dependiendo de la dependencia, por día, y en cada momento. No son en un cierto horario tantas y en un cierto horario tantas, sino que es constante el flujo. Entonces esto implica casi exclusivamente tener una persona trabajando para bajar los escritos, que también conlleva a un segundo problema, que es aquellas dependencias que trabajan con número de expediente para despachar, con personas que tienen asignados determinados juicios, o, en nuestro caso de la dependencia, que todos hacemos todo, que nos parece la forma más práctica, que todos podamos aprender todo de todos los expedientes, de todos los procesos. Entonces, en estos casos a veces se complica un poquito, genera una pequeña complicación en el momento de distribuir. ¿Por qué? Porque lo hace la Secretaría, y es por eso que quizás se tarda mucho más tiempo en revisar cada presentación que ingresa al portal de presentaciones electrónicas, bajarlo, determinar para quién va a ir, y así asignarlo. Es un poquito más complejo, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Perdón, me pasé de largo. Notificaciones por medios electrónicos. Vamos al segundo capítulo. Importante, muy importante. Esto nos lleva hasta el artículo 14, el artículo 10 al 14. Las nuevas reglas que hay para las notificaciones electrónicas, que por supuesto, como viene manejando la acordada 4013, van a ser de forma electrónica. Las providencias, las resoluciones, las sentencias o equiparables a tales en forma electrónica. Al perfeccionar el acto de la firma digital se va a notificar automáticamente, ¿sí? Esto trae aparejado lo que en algunos casos hubo bastante debate, que es qué pasa con la corrección posterior a la firma digital, ¿no? Que se hablaba de 2 días, ahora se está reviendo, por lo menos en la Comisión Provincial de Gestión, le propone como detalle a esta parte de la 4013, la posibilidad de que no sean 2 días, sino que sean 3, como lo establece hoy en día la norma vigente, el 166, para la corrección de errores materiales o cualquier error, porque claro, cuando se notifica digitalmente, ya fue notificado, entonces sería un poquito más complicado en ese caso, ¿sí? Bueno, por supuesto se eliminan las cédulas electrónicas casi en un 95%, va a haber casos donde todavía tenemos que convivir con la notificación electrónica. Por supuesto que las copias, ¿sí?, digitales a estos actos que se requiere notificar van a ser siempre de forma también digitalizada, de forma electrónica. El órgano va a incorporar al proveído, cuando se hace un traslado de una parte hacia la otra, vamos a llamarle, o vamos a poner como ejemplo, un traslado de la pericia que haya hecho algún perito, un traslado de una liquidación que haya presentado, se haya presentado en cualquier expediente. La practicidad que tiene esto es que al momento, la dependencia, al momento de realizar esta notificación automatizada, va a cargar a la misma providencia un trámite adjunto. ¿Cuál es ese trámite adjunto? Ese escrito que se intenta dar traslado de esta forma automatizada. Entonces, en el portal, el letrado lo que va a ver es directamente el cuerpo de la providencia, y abajo va a haber una leyenda que dice trámite adjunto, y es eso, entonces, sería la copia, digamos, de esa notificación, ¿sí? Quedaría plasmado de esa manera. La verdad es un adelanto grandísimo, es muy bueno, por lo menos lo he escuchado de varios letrados que funciona muy bien, que los reciben, que los receptan y que está en pleno funcionamiento, más allá, insisto, que en la 4013 está establecido de forma permanente. Bueno, hay un apartado que es importante, que es esto que dice la garantía expresa, ¿no? ¿Qué pasa? Muchos, en los colegios de abogados habían pedido esto, porque era una cuestión que los dejaba un poco afuera de
de qué pasaba si no me notificaban o si no salió una notificación, si me corrían los plazos. En este caso, se va a considerar como que no está notificado si no se cumplieron estos primeros dos pasos, ¿no? De firmar, notificar. Si no se pudo cumplir por cualquier error, en realidad el letrado no quedó notificado, ¿sí? No se lo considera notificado al destinatario bajo el régimen de este reglamento. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si no se cumple la notificación automatizada, o sea, si se firmó y no se pudo notificar, esa providencia no está notificada, ¿sí? No le corren los plazos, quiere decir, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, va a haber, calculo yo, errores miles, esperemos que sean lo menos posible, pero puede pasar, y en ese caso el abogado se va a encontrar con un proveedor quizás que es viejo, va a decir, upa, se me pasó el plazo para hacer algo con esto, pero se va a dar cuenta que como no está debidamente notificado, ese hágase saber o ese plazo que tiene para refutar la providencia no la tiene vencida todavía, ¿sí? En este supuesto, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, lo que está excluido de la notificación automatizada, cuando el destinatario no constituyó, por supuesto, domicilio electrónico, obviamente no va a haber notificación automatizada, cuando no cuente, en el otro caso, porque son diferentes, conforme el registro de domicilios electrónicos con un domicilio para la recepción de notificaciones, ¿sí? Tampoco vamos a poder hacerla bajo la notificación automatizada. Las resoluciones que por acuerdo de la legislación vigente queden notificadas por edictos o radiodifusión o televisión, por supuesto van a estar excluidas, y aquellas resoluciones que dispongan la excepción justificada, ¿sí? Que por la gravedad, por lo que implique el acto de notificación, que no se haga de forma automatizada. Entonces, en esas partes, bueno, por supuesto las resoluciones que dispongan el traslado de la demanda, la intimación de pago y la citación de tercero, siempre a pedido del interesado. Obviamente, esto, más allá de que la otra parte tenga un domicilio en el registro de domicilios electrónicos o tenga domicilio electrónico y cuente con un certificado digital y haya hecho el trámite y justo esa persona que yo quiero demandar lo tiene, no quiere decir que nosotros lo hagamos de forma automatizada. En esos casos siempre, aunque tenga todo eso para poder cumplirlo, va a ser a pedido aparte. Por supuesto, esto tiene que ver con las ampliaciones de demanda, ¿sí? Que normalmente puede pasar, o corregir cualquier error, o modificar lo que uno quiera en la demanda, que haría trabada la litis y sería una complicación si nosotros hacemos esa providencia autonotificada, ¿no? Si damos ya traslado de forma automatizada. Entonces, en eso ponen un parate y dicen hasta que el interesado lo pida. Bueno, la falta de constitución de domicilio electrónico tampoco hace que tengamos que explicar mucho. El artículo 41 es clarísimo. En este caso, la complicación era si tenía domicilio físico, domicilio electrónico, domicilio legal, era un problema, cuál de los tres, si no tenía uno, si le faltaban dos, lo teníamos por... Bueno, en realidad la 4013 viene como a resolver un poco eso y dice, domicilio electrónico. Si no tiene domicilio electrónico, no tiene constituido el domicilio. Listo. Fin. No hay otro domicilio. No le importa en realidad, para estos casos de constitución, otro domicilio que no sea el domicilio electrónico al expediente digitalizado, ¿sí? Bueno, el sistema va a registrar algo que es importante y que hay que aprender a mirarlo bien, porque uno antes, bueno, veía los papeles, veía los sellos, ¿no? Veía otras cosas. Hoy en día tenemos que poner la mente en lo que vemos en la pantalla y saber leer y tener una buena lectura de todas las referencias que aparecen cuando nos llega a nosotros una notificación, cuando nos llega un auto notificable, que en realidad no tiene las características de una cédula, sino que es algo un poco más frontal, ¿no? Es un proveído directamente y abajo dice, y te notifico con esto adjunto. Pero en este caso, la fecha y hora en que la notificación quedó disponible para el destinatario, dato que se encuentra siempre visible en todo momento, ¿sí? En que se encuentra disponible para el destinatario, ¿sí? Por lo menos eso tiene que estar registrado. Y la fecha y hora en la que el destinatario compulsó la notificación. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo sabemos cuándo tuvo acceso a esa notificación? Bueno, en el sistema AUSTA, en el caso de lo que me compete a mí, con lo que yo trabajo, el AUSTA tiene una forma que se llama historial de la notificación. De esa forma nosotros podemos ver cuándo se le dio el alta a esa vista que hace el letrado o la parte de una notificación. Entonces nosotros sabemos exactamente el momento en que quedó disponible y la pudo ver, ¿sí? O sea, es trazable, o como le dicen los más informatizados, traqueable o algo así,
todo el caminito que va haciendo de altas de lectura, esa providencia que se notifica, ¿sí? Más allá de que la Corte sigue y va a seguir haciéndolo, estos avisos de cortesía que van llegando de usted tiene un cambio en su portal de notificaciones, ingrese y mírelo, ¿no? Es como que así como va taladrando el oído constantemente hasta que uno dice, bueno, está bien, ahora voy a entrar a mirar, ¿no? A veces uno es un poco pesado, pero está bueno ese aviso de cortesía porque es como una alarma constante de guarda, mirá que tenés algo ahí para mirar. Y si después de todo eso no quiere ir a mirar, y bueno, trae consecuencias, ¿no? Obvio. El momento en que se perfecciona la notificación, creo que una pregunta de las que hicieron, que la llegué a ver justo en pantalla, bueno, es clarísimo, la notificación se tendrá por cumplida el día martes y bien inmediato posterior, o el siguiente día hábil, según una de ellas no lo fuere, aquel en que la resolución hubiese quedado disponible para el destinatario en el sistema de notificaciones. ¿Sí? Esto es lo que dijimos hace un rato, disponible. Disponible. Entonces, si se firma y no está disponible, no está notificado. Quedémonos tranquilos con eso porque, insisto, a veces uno va a entrar al expediente en el portal y dice, no, Dios santo, esta providencia es de hace 2 meses, ¿qué pasó? Bueno, si no se cumplieron esos 2 pasos del artículo 10, que los invito a que los lean y los relean porque es recontra importante que los tengamos bien en mente. Si no se cumplieron esos 2 pasos del apartado unidos, no corren los plazos, ¿sí? Del martes y viernes, no corren los plazos. En los casos de urgencia, la providencia lo va a poder, y debidamente justificado, va a poder decir que se haga en el momento que le llegue. ¿Sí? No disponible y martes y viernes, en el momento que le llega, empieza a correr el plazo. ¿Sí? Esto, por supuesto, tiene que estar recontra justificado, puede pasar, y muchas veces pasa, recontra justificado por el titular de la dependencia para que esa notificación surta el efecto desde el momento que le llegó, y no desde que le llegó empieza a correr el plazo. ¿Sí? Bueno, esto es lo que hablábamos de la aclaración, la facultad de los 2 días, que bueno, ahora se propuso y así lo elevó, creo que lo está haciendo en estos minutos o en estos días, porque hoy me llegó el paper, como le dice mi titular del juzgado, le llegó estos papeles ya terminado, como para elevarlo a la Corte, para que extiendan un día más, porque 2 días es un poco corto, como para hacer una corrección, y para que se trate de ampliar un poco más en qué casos específicos se puede hacer y cómo, porque está también está demasiado corto y acotado la forma y da mucha interpretación y un abanico muy grande de lo que puede llegar a pasar si no se entiende bien. Entonces, bueno, también es algo que se le requirió a la Suprema Corte que lo abre un poquito más. El texto estaría bueno. Bueno, vamos a las disposiciones complementarias, capítulo 3, artículos 15 a 20. En este caso vamos a hablar de lo que son los oficios. Los oficios tienen 2 partes muy importantes. El primero es con aquellos domicilios que ya existen, que ya conocemos, a los que podemos diligenciar un oficio. Después tenemos aquellos que forman parte del registro de domicilios electrónicos, ¿sí? Porque creo que si alguno habrá entrado al registro, tiene 2 apartados, uno de persona humana, creo que dice, otro de persona física, personas jurídicas, y de esa forma un oficio que tiene que ir a alguna dependencia que esté ahí en registro, también se puede hacer directamente adjuntando el domicilio que esté y que consta en ese registro de domicilio electrónico que, por supuesto, está en la página de la Corte para verlo, ¿sí? Se puede buscar perfectamente bien y si quieren chusmeenlo un poco y se van a dar cuenta de la cantidad de domicilios que tiene, son muchísimos, ¿sí? De las principales compañías de microómnibus, aseguradoras, bueno, en fin, muchísimos a los que ya se les puede diligenciar un oficio de informe requiriendo documentación por esa vía. Por supuesto, esto es 40-13, ¿no? Estamos hablando de 60 días posteriores a la rúbrica del secretario de la reglamentación que ordena la acordada 40-13. O sea, de mediados de abril creo que fue, contemos 60 días, es el plazo que teníamos para discutir sobre qué mejoras podían hacerse, así que más o menos cuenten 60 días y a partir de ahí igual va a salir en todos lados cuando esté perfeccionado y sea
para nosotros ley, ¿no? La 4013 para trabajar. Bueno, la recepción la encuentro muy sencilla porque creo que ya la mayoría de los letrados y también las dependencias lo están utilizando, el oficio llega a la dependencia. Normalmente el abogado tiene estas dos posibilidades de o ya colocarle un domicilio al cual requiere que, una vez confrontado el oficio, la dependencia lo envíe directamente a ese domicilio, o la posibilidad, en el caso de que no tenga el domicilio, de hacerlo de forma particular. En este caso, ¿qué hace? El propio letrado se pone su domicilio para que lo autonotifiquen, digamos, una vez confrontado el oficio, sea porque tenga que llevar firma, sea porque tenga que ser simplemente confrontado y no requiera la firma de funcionario o de titular de la dependencia, va a ser con estas dos posibilidades: o domicilio ya preestablecido, o se lo devolvemos al letrado. Puede existir la posibilidad de que el letrado se olvidó de poner hasta su propio domicilio, no hay problema, nosotros lo cargamos en las dependencias, lo ponemos como un domicilio no cargado como parte, agregamos el propio domicilio que puso en la notificación que nos hizo llegar, que es el oficio, y se lo devolvemos. No hay ningún problema, o sea, no es algo, uy, me olvidé de ponerle mi domicilio para que me lo devuelvan, no hay problema. Lo hacemos si se los notificamos. O, en este caso también, en las dependencias que utilizan el sistema netamente digital, como por lo menos en la nuestra, la observación también puede ser vista directamente por el letrado, porque nosotros a la presentación que hicieron en formato oficio, y la hacen llegar al expediente, nosotros la ponemos en público, pero le ponemos observado, y la observación la vamos a poner al ladito donde ustedes la ven siempre en observaciones. Vamos a poner el detalle de la observación que le estamos haciendo al oficio. Hemos llegado también al caso de hacer una providencia cuando la observación es muy larga del oficio o contiene demasiadas observaciones, hacemos una providencia donde explicamos todo el error o los errores que tiene el oficio para poder ser diligenciado de debida forma. Y hasta el caso he llegado en mi propia experiencia de directamente escribirle todos los detalles a la vieja usanza, se lo digitalicé y se lo cargué en el sistema para que lo vea tal cual como yo lo vi y lo corregí en el oficio, determinadas cositas que en detalles mínimos muchas veces en los oficios de inscripción. Bueno, al momento que se lo devolvemos, ya es una práctica habitual y ya todos la conocen, se genera un código QR, un número verificador, para que el destinatario, en el caso de que se lo haga por vía manual, después de haberle impreso el oficio, o mandarlo por mail, tengan la posibilidad de, con ese código QR o el código verificador, chequear que la validez que tiene el documento y que realmente fue firmado por un funcionario, bueno, en fin, darle toda la validez que corresponde, ¿no? Después, esto viene un poco quizás para lo que es solamente el Poder Judicial o los organismos de dependencia del Poder Judicial, las comunicaciones, ¿sí? Ahora lo que antes era una práctica o una buena práctica, hoy ya se establece como regla, que es preparar presentación, se llama, y es una forma mucho más fácil de generar comunicaciones entre dependencias que tengan la misma plataforma, en este caso Augusta, ¿no? Por supuesto, todavía se está trabajando y también es una propuesta que hizo el Colegio de Magistrados de Quilmes, la Comisión de Gestión, para que exista un formato de circulación del expediente directamente y no tengamos que hacer todas estas cosas, sino que lo ponemos a circular el expediente y lo pueden ver todas las dependencias en un sistema único, ¿no? Una plataforma única de gestión del expediente, pero bueno, por supuesto esto conlleva muchísimo más trabajo y dinero, entonces va a tardar un poquito más en hacerse. Pero esta forma es clarísima y mucho más fácil de trabajar entre dependencias que tener que hacer el oficio, que tener que firmarlo, que tener que notificarlo. Directamente el oficio queda en el expediente y lo que hacemos es preparar esa presentación para ponerle el domicilio de destino y una vez que notificamos, le llega directamente como una presentación electrónica a la Augusta y no al portal de notificaciones como antes se hacía cuando se hacían por afuera. Es un poquito más fácil. Bueno, esto, el artículo 18 lo que hablábamos hoy, de las personas con discapacidad visual, por suerte todo lo que es la reglamentación para poder ayudarlos, para poder intervenir y trabajar con ellos, para que puedan venir a la mesa de entrada y prestar a nosotros toda la ayuda que corresponda, ya está vigente. Es el único artículo de la 4013 que está vigente y operativo, ¿sí? El resto tiene 60 días para debate, pero el artículo 18 ya tiene operatividad, entonces todas las dependencias, y exhorto a todos los letrados
que también está mirando el mate jurídico, que si conocen letrados que tengan este tipo de disminuciones visuales o discapacidades permanentes de la visión, que sepan que hoy en día está operativo esta mesa de ayuda para ellos, ¿sí? Y la forma que tienen de hacerlo para poder tratar de acercarse y de tener el conocimiento como era antes del expediente es, primero, por supuesto, requerirlo, segundo, acreditarlo, tiene un plazo más o menos de 60 días, creo sí, 60 días, de aceptada la dispensa, o sea, de que el titular de la dependencia le diga, bueno, vamos a trabajar de una forma excepcional con este letrado, después va a tener que acreditar que realmente tiene esta discapacidad por la cual no puede trabajar de forma electrónica, y de esa manera lo que hace es, cumpliendo con todos los requisitos que venimos cumpliendo a rajatabla, por los cuales nos mantenemos y tratamos de mantenernos lo más sano posible, salvo algunas excepciones y ojalá que hayan vuelto a su vida normal. La idea es que vengan al juzgado, que los podamos ayudar, que puedan sacar fotografías o que vengan con otra persona, siempre con todos los cuidados, y que se lleven toda la información que puedan del expediente y que no sean, digamos así, avasallados por lo electrónico y digital, que por supuesto parecería que los deja totalmente afuera, porque la Corte no es que no prevé esta solución, sino que esta solución es recontra difícil y por supuesto hay que trabajar muchísimo más para hacerla funcionar, ¿no? Bueno, los supuestos de notificación por cédula, esto queda claro que va a ser lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo indispensable. La cédula la puede hacer tanto el letrado como la dependencia, ¿sí? En estos casos, cuando la cédula es enviada de forma electrónica al juzgado, vamos a también tener las mismas opciones que en las presentaciones electrónicas de adjuntar los documentos directamente. Creo que ya es una práctica también habitual y ya se está haciendo. Lo que hace la 4013 es plasmarlo, digamos, que sea una regla y que sea permanente esa regla, porque ahora lo que se hace, producto de la pandemia, es tratar de buscarle soluciones, siempre un poco de acá, un poco de allá, y vamos tratando de sortear todos los problemas que tenemos de esta manera. Pero lo que hace es receptar todo eso ahora a la Corte y dice, vamos a hacer una reglamentación con todo lo que este hace, el otro hace, esta dependencia, esta otra dependencia. ¿Sí? Entonces va a ser mucho más sencillo. La reglamentación es muy clara en este sentido, y vamos a hablar de lo que es el confronto y el diligenciamiento, que hoy en día se sigue utilizando. Hoy en día tenemos la figura, porque está vigente, la figura del oficial ad hoc, que tranquilamente va a poder seguir funcionando, va a poder seguir conviviendo, porque en ningún lado expresa la nueva acordada que queda en desuso, así que es una práctica también que va a tener su vigencia, y los funcionarios o agentes que corresponden confrontarán el documento, ¿sí? El día posterior a que se agregue en el sistema, observándolo, como dije hoy, se observa, se devuelve observado, en este caso se le avisa al letrado por ya sea un proveído, no hay ningún problema, para poder solucionarlo lo más rápido posible, ¿no? Lo que antes significaba, y estamos hablando hace solamente 14 meses o 15, lo que antes significaba dejar la cédula y que esté 15, 20 días y todavía no la confrontaron, y de repente apareció con un tachado, un del que era D, y me la observaron por eso, y la pongo de nuevo la cédula, pero ahora la pongo con un aviso abajo de te voy a ir a buscar a tu casa, si no me la sacás bien porque me dijiste solamente eso. Bueno, ahora esto lo hace un poquito más sencillo, ¿no? También el ida y vuelta de lo que significó la apertura de la consulta dentro de la página de la Suprema Corte de Justicia, que tiene tratamiento directo en muchos casos, y está buenísimo porque antes era muy difícil llegar, y yo lo sé, a veces a un funcionario, porque X razón era muy complicado. Hoy en día yo abro canales directos, lo hago yo, espero que lo hagan todos, porque es una práctica que sirve muchísimo. Esto es un servicio, así que lo tenemos que hacer de esta manera. Dejo canales abiertos en un montón de juicios donde el abogado me pregunta directamente a mí, ya no hace la consulta por la Suprema Corte de Justicia, por el canal que tiene exclusivo, sino que me lo hace directamente porque yo ya contesté. Entonces, al contestar yo dejo, y siempre lo aclaro, dejo abierto este canal para otra consulta que tenga que ver con este expediente, por supuesto, no con cualquier otro, pero con este expediente. Entonces siempre se van
abriendo cosas que van pasando en el expediente, y es como hablar con un amigo, por lo menos yo lo tomo así. Yo ya tengo un montón de amigos por mail con los que me hablo constantemente, y la verdad que solucionamos el expediente mucho más rápido, porque nosotros le damos la pauta que tenemos como regla y que nos dispone para trabajar nuestra titular, es su criterio. Entonces es más rápido, ¿sí?, llegar al meollo de lo que le pasa al proveído, o lo que hay que poner en un escrito, charlarlo directamente. Eso, por supuesto, es mucho más sencillo. Bueno, el telegrama electrónico, en los casos de que la intimación de pago, el traslado de demanda, la citación de cero, la intervención de la contraria, en los supuestos de diligencias preliminares o cautelares anticipadas, no tuviese domicilio electrónico inscrito en el registro de domicilio electrónico, se puede hacer por estos medios, ¿sí? Esto está fundado en la ley 15.230, que tiene que ver con otorgar potestad reglamentaria a la Suprema Corte de Justicia, y que se encontraba contemplado en el artículo 9 de la 3989, que es el registro, la creación del registro de domicilios electrónicos. O sea, si bien es cierto que la legislación de forma de la provincia de Buenos Aires es controversial con esto que va a plantear la 4013, que es el traslado de demanda por telegrama, donde, si vamos al artículo 135, nos dice no lo hagas de esa manera, con el bueno, es un poco complicado. Entonces esto lo que hace es tratar de, antes de que se corrija todo el código de procedimiento, le da una potestad, una facultad para poder hacerlo. ¿Por qué? Por el contexto electrónico digital que estamos teniendo, claramente. O sea, lo que tenemos que tener es amplitud para poder seguir trabajando de forma electrónica digital. Entonces, el abanico vamos a tratar de abrirlo lo más posible con las herramientas tecnológicas que tengamos al alcance, y esta es una de ellas. Por supuesto, es una cuestión que hay que abonarla, es una cuestión que va a traer aparejado una firma de convenios con un montón de instituciones para el trabajo directo, y en este caso por vía del telegrama electrónico. Cerramos acordada 4013. Todos los que no quieran escuchar respecto del registro de domicilios electrónicos pueden hacer otra cosa, no hay ningún problema. Ahora vamos a tratar la acordada 3989, ¿sí?, que es esta creación del registro de domicilios electrónicos, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires, que es muy importante para los letrados, para las dependencias. Es la forma automatizada 100% para que puedan comunicarse lo más rápido posible todas las resoluciones, todas las providencias en un expediente judicial, todas las notificaciones, todos los tipos de diligencia que tengan que hacerse. Bueno, ¿qué es el registro? Lo dice la pregunta. Es donde se van a inscribir todos los domicilios. Estos domicilios, la practicidad o la forma que van a tener para inscribirse es que es directamente en la página de la Corte, lo lleva al lugar donde se hace la inscripción, así que es bastante sencillo de ubicarlo, siempre pensando que el portal de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires es como nuestro Google para buscar cosas, ¿no? Entonces entramos ahí, y ahí en un apartado rápido que dice gestión, tenemos todo lo que tiene que ver hoy en día con gestión. Está mejor organizada la página de la Corte de esa manera, está muy bueno. Bueno, en esta, si es necesario que el titular yo encontré estas preguntas y están muy buenas porque responden todo lo que necesitamos saber en realidad, ¿no? Entonces por eso está bueno que los haya puesto, por lo menos para mí, de forma de pregunta, ¿no? ¿Es necesario que el titular del domicilio electrónico cuente con certificado de firma digital para autenticarse y acceder al sistema? No, no es necesario en realidad, ¿sí? No es necesario. Pueden tener registrado un domicilio en el registro de domicilios electrónicos y no tener certificado digital, y así autorizados por la Corte para hacer presentaciones. Pero sí puedo tener un domicilio donde me llegan las notificaciones. ¿Y qué hago con esa notificación? Y se lo doy a mi letrado abogado, mi apoderado, le digo, fíjate qué haces con esto porque me llegó esto. No hay ningún problema, o sea, no quiere decir que no se pueda hacer. Lo que no va a poder hacer es firmar y enviar presentaciones, nada más. Pero en realidad va a poder revisar el estado de sus presentaciones enviadas, recibidas, todo bien, el que cuente con un certificado. Y el que no, simplemente va a recibir la notificación. Justamente es para eso. ¿Quiénes deben inscribirse? La lista es larguísima, está en la acordada, no la vamos a leer porque sería como transcribir y leer todo, pero bueno, el plazo que tenían era desde el 15 de febrero, ya está vencido, por supuesto, hasta el 31 de marzo. Esto implica
qué pasa si no se constituye ese domicilio, o si no se registra ese domicilio para las entidades que tenían que hacerlo obligatoriamente. ¿Y qué pasa después de ese lapso donde era obligatorio registrarse, toda esa lista que está en la acordada? Empieza a contar el plazo para aquellos que quieren hacerlo de forma voluntaria, ¿sí? Todos aquellos que quieran participar o están en juicio o son propensos, en algunos casos, ¿no? Porque les gusta chocar mucho o algo por el estilo, pueden anotarse y pueden registrarse, no hay ningún problema. Por supuesto, también en etapa de mediación. Esto es algo que vamos a hablar ahora. ¿Para qué son utilizados los domicilios? Bien, son utilizados para notificar el traslado de demanda, la intimación de pago, la citación de tercero, diligencias, cautelares, la sentencia definitiva de equiparable como tal, y para la diligencia de oficios, que es lo que hablábamos hoy. No solo para mover de un lado para el otro el trámite del expediente, sino también para pedir informes quizás a ese mismo registro, que va a tener doble inscripción, que uno va a ser para receptar o recibir, en este caso, demandas, y otro va a ser para contestar informes, por ejemplo, de un oficio que se diligencia. Entonces también eso está muy bueno porque es algo que automatiza muchísimo el expediente. En la mediación preobligatoria, ¿hay que registrar el domicilio? Sí, está contemplado tanto en la acordada como en la acordada 3989 como en la 4013, el mediador tiene una suerte de obligación o tiene que hacerlo así, registrar los domicilios de las partes, ¿sí? Y en el caso, hay dos casos supuestos. En el caso del reclamante, al tiempo de formalizar la pretensión, tiene que hacer el registro del mediador o la persona misma, y si no lo hace el mediador tiene que decirle que lo haga, y así tomarle los datos, y tratándose del requerido, o en el caso de tercero, entre los 5 días posteriores a recibir la primera presentación. También tiene que hacerlo. ¿Sí? Esto, el artículo 7. Las consecuencias, estas son bastante difíciles. Son 3 consecuencias bastante complicadas. Espero explicarlas bien, y si no, me las explican ustedes a mí, que sería fantástico. Bueno, respecto a las personas jurídicas, es un poco más sencillo, porque en el caso de que no lo hagan, no registren su domicilio electrónico a los fines de las notificaciones de las demandas o de las diligencias de oficios, van a tener por constituido electrónico el domicilio que hayan fijado en los convenios o actas que establecieron en estos fines. Entonces, si no tienen el domicilio, no sé si alguna vez vieron un domicilio, pero dice demandas, un número de demandas, así, van a tener el que figura en el convenio directamente. Porque esto es, sí o sí hay que tener un domicilio para dar el traslado de demanda a este tipo de el listado, ¿no? Que figura en el artículo 1 de las personas que tienen que obligatoriamente denunciar su domicilio para que le lleguen las presentaciones, o las notificaciones. Respecto de las personas y organismos que no tuvieran suscritos esos convenios o actas, se consideran inscritos por defecto hasta tanto se proceda a la efectiva inscripción en el registro de domicilio. Los domicilios electrónicos que hubiesen constituido sus letrados ante la justicia de la provincia, correspondiente a las últimas 2 actuaciones procesales. Esto por departamento judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que puede pasar que a veces hay últimos dos actuaciones procesales y son distintos domicilios. Bueno, acá la acordada prevé, bueno, se la mandamos los dos. En alguno de los dos le va a llegar, porque a veces puede pasar que lo cambien y como establece que por lo menos tienen que ser 2, dice, bueno, si los 2 son distintos, se lo mandamos los 2, no importa. Si esto hay que tenerlo muy en claro en cuanto a las dependencias y el letrado. Lo que no termino de entender, porque no está quizás exactamente detallado, es todo esto de las últimas 2, dónde las tengo que buscar las últimas 2, es un poco complicado, pero bueno, calculo yo que después el trabajo y el desarrollo del trabajo en las dependencias o los letrados, esto se va a ir aceitando un poco más, pero bueno, ahora todavía no funciona, así que no sabemos bien cómo es. Y después, bueno, da una aclaración, una excepción, que no van a contar las que se hayan hecho en el foro penal o responsabilidad penal juvenil. Esas no tienen que ver con el ámbito civil, comercial, administrativo, laboral y familiar. En el caso de personas humanas o jurídicas en relación a su intervención en mediación, se tendrá por válida el domicilio electrónico del letrado que asistió, ¿sí? A fin de dirigir la notificación posterior en sede judicial. Muy importante eso. Fin. Importante. Esto ya creo que la vez pasada también lo había dicho, y ahora que bajo un cambio me doy cuenta que venía a 1000 km/h. La justicia tiene que ser amigable. La justicia tiene que ser amigable. Tenemos que sacar la careta
de que del otro lado del mostrador hay gente que nos odia y no nos deja trabajar y no podemos cobrar nuestros honorarios, que el justiciable no sabe quién echarle la culpa, si la justicia o el abogado le va a echar la culpa a la justicia le va a echar la culpa. No, basta de eso, somos servidores públicos, hay que dejar de lado la palabra empleado público, somos servidores públicos, sea el lugar donde estemos, el nivel donde estemos y el cargo que ocupemos, todos prestamos un servicio. Es recontra importante que trabajemos en conjunto. No quiere decir que nos vengan a pedir favores y se los demos. Todo lo contrario. Lo que significa es trabajar en conjunto, allanar camino, ¿sí? Que es lo que me parece a mí que tiene que subsanar todos estos problemas que tenemos, ¿sí? Llegar a la sociedad de una mejor manera, que nos vean como algo. Yo estoy terminando, ya terminé en realidad, este fue mi última clase en una diplomatura de gestión, muy, muy, muy buena, y algo que escuché y me pareció que hay que acordárselo todo el tiempo. Parecemos ogros, parece que uno va a la justicia y ya va dispuesto con una lanza, ¿con quién me tengo que pelear para que me den algo? Y es horrible eso, la verdad que tenemos que representar una solución, ¿sí? Esa es la labor primera y última del Poder Judicial, ¿sí? Sí o sí, no tenemos que hacerle atravesar al justiciable otro problema más, ya tuvo un problema y por eso fue un abogado. Entonces ahora vamos a tratar de solucionarle el problema. ¿Cómo? Y hablando con el letrado, quizás hablando con la parte también, porque suele pasar que conciliamos solo hablando con la parte y no con el abogado, pero no importa. Con alguno de los dos tenemos que hablar, y tenemos que hablar, no pelear. Vamos siempre a hacer lo digital, romper el molde rígido, se acabó, la 4013 ya le da el puntapié inicial a lo que en marzo del año pasado había empezado como, uy, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, ahora ya está establecido que vamos a hacer. Va a ser todo digitalizado, ¿sí? Dar un salto de calidad es importantísimo y crear una nueva realidad. En esta oportunidad esto es un piso, por supuesto, de comienzo, y van a venir un montón de otras cosas, pero esperemos que no sean más modificaciones y muchas acordadas, porque nos vuelve loco. Hay que hacer una acordada, hay que dar baja la otra, el artículo este, ponerle la ampliación al otro y la modificación a este, ¿no? Parece algo como de Tato Bores, todo el despelote que se arma, pero bueno, uno tiene que leer mucho y hoy en día la verdad que es un trabajo que arduo, tanto para el justiciable como para el letrado que interviene, como apoderado, como patrocinante, y para nosotros, de todos los días estar hablando, leyendo sobre acordadas, porque si te quedaste en la que pasó ayer y hoy no leíste la de hoy, te mandás un moco. Entonces es muy importante. Nada más, hasta acá llegué, me cansé, lo juro, y muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó. Espero que les haya gustado y bueno, haya nutrido un poquito. Ahora vemos si hay alguna pregunta y si la puedo responder, y si no, llamo a alguien que lo sepa y la respondemos. Excelente, doctor, como siempre. Lo que me llamó la atención es la cara de susto de lo que cada vez que iba comentando algo. Pero bueno, es algo que vino para quedarse, como decíamos la otra vez con el doctor Basalo. Es algo que vino para quedarse y que, bueno, nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Hay varias preguntas, wow, pero en las preguntas estuve viendo de que hay algunas que ya se han contestado. Entonces saqué bastantes. Ok. Acá hay una que dice, si el proveído dice notifíquese, pero no es autonotificable. Espérenme un segundo porque se me movió. ¿Desde cuándo se notifica? Bueno, eso es un pequeño, digamos, un pequeño gran problema, porque a decir verdad, hoy en día no está la acordada 4013 operativa. Y el autonotificable, si bien es cierto que se viene practicando y la Corte lo está así requiriendo, hay muchos juzgados que están en esta transición o les está costando quizás implementar todo lo que es digital, y se les complica a la hora de proveer y poner un notifíquese, ¿no? Porque, por supuesto, vamos a salir de lo que es la 4013. Vamos a decir, si dice notifíquese, tengo que hacer una cédula. Si tengo que hacer una cédula, ¿quién la hace? ¿La hago yo o la hace el juzgado? Entonces ahí puede complicarse. Yo particularmente le recomiendo que si la providencia dice únicamente notifíquese, vamos a atenernos a lo que significa el notifíquese. Hay que notificarlo por cédula. Lo que pueden llegar a hacer, quizás, y supongo, y está disponible, es hacer
una consulta con el juzgado y preguntarles si la cédula o la notificación la va a hacer de forma automatizada el juzgado, o quizás no se dio cuenta, o yo tengo que liberar una cédula y dejársela disponible al juzgado para que así la notifique, la envíe a la dependencia de la oficina, para que la diligencia o la diligencie yo con una DOC. La verdad que eso este es el problema de las transiciones, ¿no? También, que algunos ya he escuchado que se ajustan directamente a lo que dice la 4013 sin que esté vigente. Hemos visto hasta proveídos donde ya ponen la 4013 como que está vigente y todavía no. Y hay otros que, bueno, como en este caso, son criterios interpretativos de las normas. No quiero decir que sea lo que corresponde, pero insisto, si dice notifíquese, me parece que estaría bueno una consulta con el juzgado y preguntarles para qué lado van a orientar esa notificación, en el caso de hacer la cédula o si la va a hacer el juzgado de forma automatizada, cosa que no lo previó, por supuesto, porque no lo puso, ¿no? Pero siempre acordémonos que la 3997 nos habilita a firmar y notificar, entonces, en este caso podría hacerse la salvedad de la notificación y poder hacerla de esa manera, pero bueno, queda como consulta, me parece, para la dependencia. Yo no puedo definirlo porque no soy el que dicta la norma, así que no podría hacerlo. Perfecto, Doc. Acá preguntan cómo es el trámite del archivo adjunto que usted dijo cuando el juzgado notifica directamente, que no era notificación, era un proveído autonotificable. Normalmente lo que está establecido es que el escrito al cual esa providencia le va a generar un auto notificable para la otra parte, ese escrito se va a adjuntar a la providencia como un trámite adjunto, ¿sí? Tenemos dos formas de establecer nosotros la comunicación entre el proveído y la presentación que hace el letrado, y una es el trámite despachado y otra es el trámite adjunto. La diferencia es que el trámite despachado lo único que va a implicar es que todos los efectos que nosotros le tengamos que dar por cumplimiento después de la firma digital a la providencia, que esto es automatizar, que después ya esté en letra y que ya esté de forma visible cuando lo firme su señoría, trae aparejado solamente el trámite despachado. El trámite adjunto, la diferencia, porque el trámite despachado no lo va a ver el letrado en el portal, el trámite adjunto sí lo va a ver, porque esa es la documentación que va a ir adjunta a la providencia. Entonces, si no hay trámite adjunto y se autonotificó de forma automatizada, valga la redundancia, esa providencia está inconclusa, ¿sí? Está inconclusa, porque la perfección de eso es que el autonotificable vaya con lo que queremos notificar, y ese es el trámite adjunto, lo va a hacer la dependencia directamente, ¿sí? Cuando prepara el proveído, al final del proveído como pie, antes de la firma de su señoría, va a especificar que esta providencia se notifica en los términos del artículo va a decir que va a ir con un trámite adjunto tal, ¿sí? Y va a estar notificado de dos maneras. Una, en el caso de las notificaciones y los plazos vigentes, martes y viernes, y otra, si fuese de carácter urgente, que así lo tiene que especificar, del momento que la tiene disponible el letrado. Esas son las formas, sí o sí. Y la otra es, si en el caso como este, por ejemplo, que pusieron notifíquese, y lo tienen que hacer de forma de presentación el letrado, va a adjuntar o va a especificar qué proveído quiere notificar y se puede adjuntar también y se va a notificar de esa manera, ¿sí? Me parece que esto lo escribió la doctora Díaz porque acá dice ejemplo, si se corta la luz en el juzgado y se interrumpe la secuencia de firma-notificación. Así que me imagino que es la doctora Díaz quien escribió esto. Acá María Laura pregunta, ¿y las 4 primeras siguen vigentes? ¿Qué pregunta? Y en realidad, si seguimos contando plazos de martes y viernes, todos están hablando que las 4 primeras son medias como raras, pero en realidad sí estarían vigentes. ¿Por qué no? Mientras que se cumpla que la presentación llegue y esté disponible para el juzgado antes de esas 4 primeras, es lo mismo que haber, insisto, el cargo que se ponía en mesa de entradas es hoy el momento en que el abogado deja disponible para el juzgado la presentación, ¿sí? Cuando está pendiente para el letrado en el portal de notificaciones electrónicas y tiene una fecha y tiene una hora, ese es el cargo. Que esté pendiente no significa que no está presentado. Está pendiente para que lo baje el organismo. Y la Corte lo viene diciendo en todas las acordadas.
que por lo menos y con periodicidad, y a primera hora y al final del día o durante todo el día, tiene que bajar sí o sí. Sí o sí. No puede nunca bajar una presentación del día posterior, o del día anterior, perdón. No se puede. Se tiene que bajar en el mismo día. Por eso esto de la fecha en que está disponible para el juzgado. En el momento que yo ya la bajo y la recepciono y la mando a un expediente para que la trabajen, esa es la fecha del cargo. Así que sí me parece que si nos mantenemos con las disposiciones de la vigencia de los plazos de martes y viernes, las 4 primeras horas van a contar, por supuesto que van a contar. Genial, Doc. Acá Mavi pregunta, ¿cómo se instrumenta el oficio ley con el Poder Judicial Nacional? Nosotros, y lo voy a hablar por experiencia propia, porque esto también calculo que va a dar que hablar, pero normalmente el oficio, la forma que encontramos de diligenciarlo, primero es o devolvérselo al letrado para que el letrado lo envíe ya firmado por el funcionario y el titular de la dependencia, por un mail institucional que pueda tener el juzgado a donde lo quiere enviar, o en el caso de una cédula, enviarla a la oficina de la capital federal, por ejemplo, o federal, que la va a diligenciar. Eso no es ningún problema. La segunda opción es cuando la generamos nosotros de oficio, generamos tanto sea una cédula, sea un oficio como un mandamiento, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Directamente nosotros vamos a generar el documento, lo vamos a generar en PDF, donde ya van a figurar las firmas del funcionario y el titular de dependencia, y lo vamos también a enviar por mail. Eso es la funcionalidad que viene arrastrándose desde abril, mediados de abril, o mayo, por lo menos en mi dependencia, con lo que fue el agente fiscal. ¿Cómo hacíamos para avisarle que emite un dictamen en un expediente si no teníamos comunicación por plataforma, ¿no? No compartimos la misma plataforma de gestión de expedientes? Entonces utilizamos la manera de darles vistas, se llaman vistas digitales por medio de email. Entonces le enviamos al mail institucional, en este caso se llama Ministerio Público, @bla, le enviamos un mail donde hay una lista de expedientes, le indicamos que esos expedientes tienen una vista digital que tiene que ver. Entonces, con eso lo comprometemos a que ingresen a cada uno de los expedientes y puedan emitir un dictamen. Este sería el mismo caso, ¿sí? Genial, Doc. Ahí le leo. Daniel pregunta, ¿las resoluciones de incompetencia y demás se pueden notificar a las receptorías de expediente a través de domicilio electrónico sin necesidad de confeccionar oficio? Normalmente la declaración de incompetencia la notifica directamente la dependencia. Ojo, esto es práctica, no está establecido muy bien todo, porque, insisto, las acordadas, las resoluciones normalmente lo que dan es una generalidad de cómo tiene que trabajar, y después uno va agarrando un poquito de cada resolución y hace una buena práctica. Por lo menos en mi caso, cuando se resuelve una incompetencia o tenemos que dar de baja un expediente después de una incompetencia para que tramite en otro lado, primero y principal, vamos a darle aviso a la dependencia de la receptoría de nuestro departamento, si fuese para que vaya a otro departamento judicial, y lo van a dar de baja. Una vez que lo dieron de baja, y si tienen el mismo sistema de plataforma de gestión, directamente se lo vamos a radicar. Porque ya haberlo dado de baja, y lo digo porque nos llegó hace unos días un expediente que venía de La Plata, directamente la dependencia lo envió de forma digital, porque es totalmente digital, lo envió a nuestra dependencia y nos llegó a nosotros como un expediente nuevo para iniciar. Entonces lo tuvimos que bajar y avisamos nosotros a nuestra receptoría que tome nota de que había llegado ese expediente de forma digital. Así que, o lo puede ser, calculo normalmente, insisto, por buena práctica y una cuestión de celeridad, lo haría la dependencia. Si dicta la resolución de incompetencia, ya directamente da aviso, una vez que queda firme, da aviso a los que tenga que dar aviso para remitir, en el caso de que sea digital, por radicación, o de forma física, en el caso de que tenga que hacerla, por la reglamentación también que está establecida para eso. Bueno, genial, Doc. Todo el mundo está diciendo que excelente la disertación. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo funciona en la práctica el oficial notificador ad hoc? Por ahora sigue funcionando de la misma manera. El oficial ad hoc es denunciado en el expediente, el oficial ad hoc es ha noticiado que va a intervenir en el expediente y tiene que dar a conocer un domicilio donde va a receptar la cédula que vamos a enviarle.
una vez que se perfecciona la presentación de la cédula en el expediente y se confronta, se envía directamente a ese domicilio que en la cédula figura como destinatario a notificar, que va a ser el oficial ad hoc, y el oficial ad hoc va a tener que diligenciarla, imprimirla, diligenciarla, escanear el informe y remitirlo directamente, sin otro preámbulo, al juzgado, para que nosotros recibamos, igual que como recibíamos el informe de la oficina de mandamientos, el informe que hace dando fe del acto que efectuó. Nada más, no, eso por ahora no cambió. Por supuesto, va a dejar de tener vigencia en el momento que todos tengamos un domicilio electrónico para notificar, ¿no? Obviamente eso no va a haber cada vez menos casos. Genial, doctor. Acá, bueno, hacen una sugerencia, ¿no? Sí. Sería bueno que la cédula de ley 22172 las comuniquen directamente los juzgados, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un canal directo de organismo a organismo. Caso contrario, el abogado debe pedir turno, que tardan en darlo, y luego trasladarse hasta Capital para que el juzgado, sin embargo, lo pueda hacer en un solo clic. Es un aporte, ¿no? Sí, lo acabo de explicar. Nosotros, por lo menos como buena práctica, lo hacemos de esa manera. Cuando nos llega una cédula que es ley, lo que hacemos es no solo confrontarla, y en el caso de que sea el letrado el que no nos manifestó cuál es el domicilio de la oficina que tenemos que notificar, ¿sí? O enviar, perdón, esa cédula para que se diligencie, tratamos nosotros de buscarlo, ¿sí? El domicilio. En el caso de que no lo podamos encontrar, lamentablemente se la devolvemos al letrado para que la imprima y la diligencia, o para que digitalmente la envíe a donde crea correspondiente enviarla. Pero si ya en el escrito nos va avisando que va a liberar una cédula ley y que el domicilio de la oficina, por la jurisdicción que corresponda, es tal, y así está en la página, nosotros directamente la enviamos ahí, no hay ningún problema. Porque se puede hacer, no es que no se pueda hacer. Queda obviamente en la voluntad o en la disposición de las dependencias. Esto no es obligatorio, eso quiero decir, ¿no? Son buenas prácticas que todos tendríamos que implementar, y por eso hay un banco de buenas prácticas en la página de la Corte, que si uno las lee, lo que hace es decir, bueno, si esto es una buena práctica, la voy a implementar. Porque quiere decir que a mucha gente le sirvió. Entonces uno siempre está leyendo esas buenas prácticas para ver qué pasó en algún lado, cómo se efectivizó y si sirvió o no. Y si se dan muchos casos seguidos, se establece como una buena práctica. Entonces ahí están todas. Exactamente, está bueno. Ahí María Laura hace una pregunta. ¿Qué sucede con los telegramas de traslado? Como no se confrontan, a veces salen a varios domicilios, inclusive no denunciados. ¿Son válidos? Hoy en día el telegrama es una notificación que sirve con la excepcionalidad de lo que sea traslado de demanda, que dice la 413 que va a empezar a funcionar. El telegrama cumple su función y es efectivo si se recepta únicamente. No sé si eso es lo que está preguntando, pero a ver si no la leí yo la pregunta. Hay una pregunta que es muy parecida también que dejaron. ¿Qué sucede el telegrama de traslado? No de se abajo hacia confrontan, arriba es bueno, ahora la cuarta. sí, no se confrontan y salen a veces a varios domicilios. Un telegrama, la verdad que nunca me pasó. Yo tuve en mis manos 2 telegramas únicamente y jamás me pasó que salga a varios domicilios. El telegrama tiene un único domicilio. No sé si me puede explicar quizás, María Laura, qué quiere decir con esto, que sale a varios domicilios no denunciados. No lo llego a entender. Sí, a ver si nos escribe, así la podemos entender un poquito mejor. Bueno, sí, después todo el mundo está pidiendo el PowerPoint, doctor, así que no sé si les va a donar el PowerPoint a los colegas desesperados. Por supuesto. Es del éter, no es mío el PowerPoint. Sí, totalmente, no tengo ningún problema. Ojalá que les sirva, obvio, que lo puedan releer y les sirva, claramente. Y nosotros lo enviamos después a los mail, así que los que no están inscritos por mail, que manden un mail al foro, así se lo reenviamos. También les quiero aclarar que van a poder ver la charla varias veces o las veces que necesiten, porque queda en el canal de YouTube, el doctor ya lo sabe, así que se los comentamos a los colegas que no conocen nuestro canal. Manden el mail, por favor, al foro, no acá, porque después que terminamos esto se borra. Acá pregunta Mavi, ¿dónde está normado, el oficial notificador ad hoc? Gran pregunta. No me acuerdo, es una
creo que es una resolución. Si quieren después se la paso específicamente, porque no suelo recitarla mucho, porque ya se está casi dejando en desuso, pero si me dan 2 segundos yo la busco, tengo toda la documentación acá. Pero, a ver, vamos a buscarla y lo vamos a decir específicamente. Ad hoc CBA, vamos a sacarnos por eso está bueno siempre tener una computadora cerca. Ahí está. A ver. Sí. Sí, es la 3886, donde especifica que podrá hacer uso de un oficial ad hoc para la diligencia de la pieza procesal. Así que sí, es ahí. La puede buscar en ese lugar, y el oficial ad hoc, por supuesto que siempre recordemos que tiene toda la responsabilidad que emana del artículo 60 de la 5177, ¿no? Que es hacer las veces de la mano del juez y trabajar por orden del juez. Entonces, es muy importante, parece un trabajo, y lamentablemente está como visto así, pero no lo es. Un oficial de justicia, un oficial notificador, en este caso un oficial ad hoc, que se usó mucho en producto de la pandemia, son muy importantes. No le restemos importancia porque son muy importantes y son los que unen el expediente entre una parte y la otra. Así que sí, si lo quieren buscar, está justamente en esa acordada. Ahí nos aclaró María Laura, que dice varios telegramas a varios domicilios, sobre todo en laboral, como son gratis para el trabajador, entonces sacan varios a diferentes domicilios, dice. Claro. Bueno, ahí la verdad que me dejás sin barbijo en el medio de la calle, se diría hoy en día, porque no sabría responderte. La parte laboral, veo alguna que otra letrada conocida que no puedo nombrarla, ¿no? Para que lo responda, pero bueno, no, la verdad que está fuera de mi competencia, que es bastante acotada y encima en civil y comercial, así que es un poco complicado que la responda. No sabría decirte. Lo que sí puedo hacer es buscarte toda la información que quieras, no hay ningún problema. Yo dejo mi mail y consúltenme, yo busco información y mando información, no tengo ningún drama. Para eso, a mí me encanta hacerlo, pero la verdad que en este caso puntual no sabría responderlo. Perdón. No, sí, esa es otra materia y estamos hoy en el fuero civil, pero seguramente cuando tengamos el 21, que hay otra charla de laboral a las 14:30, podremos preguntarle a los disertantes, que ellos deben estar más empapados en el tema. Andrea dice, si es a un domicilio no denunciado, ¿hay que informarlo y sería nula la notificación? Eso piensa ella, ¿no? No, a la doctora Andrea Merlo, la constitución de un domicilio o la denuncia tiene que ser siempre previa en el expediente. No, por lo menos en lo que respecta a civil y comercial, no se puede diligenciar una notificación o un traslado a un domicilio que no surge del expediente. Siempre es necesario primero hacerlo saber a la dependencia, para que la dependencia sea la que, cuando confronta la cédula, tenga el registro de a qué domicilio va. Si no, no tendría certeza, esa cédula se observaría directamente. Bueno, la doctora Merlo le contesta que ella opuso nulidad, ostentando que preguntó la doctora que mandan varios telegramas a diferentes domicilios. Ahí está. Se armó un debate laboral, está bien. Dentro de la... Está bien, es un mate, puede pasar. Está bien. No veo más preguntas. Bueno. Les agradezco a todos. Primero, antes de terminar este mate jurídico, quiero agradecer a la doctora Vivian Díaz por estar presente en esta charla. Doctora, si quiere decir unas palabras, le habilito el micrófono. Si no, no la atormentamos. No sé, no la veo ahora. Espérenme. Creo que huyó despavorida cuando dijiste.
Sí, me parece que sí, porque no está más. Bueno, le mandamos, igual queda el saludo y el agradecimiento grabado. Así que, doctor, como siempre, un placer tenerlo, muy claro. Todo lo que dijeron los colegas de ustedes es muy cierto, siempre está muy predispuesto, acompaña siempre a todos los que metemos la pata en el juzgado siempre, y siempre nos está dando una mano para sacar ese piecito que quedó atorado ahí en el expediente. Así que le agradecemos desde ya por su colaboración, por la predisposición y por tanta generosidad en regalarles a los colegas el PowerPoint y todo esto que usted lo tiene en la práctica, ¿no? Porque lo está viendo día a día y eso hace que nosotros también podamos mejorar un poco y no meter tantos las patas. Así Sí, que le agradezco, doctor. Bueno, gracias a vos, Alejandra, a todos los que están todavía y se quedaron, que es increíble que estén a esta hora todavía conectados, les agradezco un montón. Veo muchas caras conocidas, veo a Lionel, bueno, la veo a Ana, que está ahí, que hace tantos años que nos conocemos. Hola Ana, la doctora Krutiuk, ahí está. Bueno, Cecilia, Ocampo, compañía mía de diplomatura, a todos, la verdad que a todos les agradezco muchísimo, a Karina, que ahí la veo que apareció también, nada, a todos, Andrea, bueno, en fin, Isabel, que te veo, María Marta, Darío, Dante, Mavi, todos los que están conectados, todos los que estoy viendo, aparte, nada, les agradezco un montón. Son charlas que ojalá que les sirvan por lo menos para investigar un poco, para decir, bueno, ahora conozco este tema, pero no me explicó todo este muchacho, pero sé dónde buscar, y eso está bueno, o por lo menos eso es lo que muchas veces me pasa a mí con las charlas, me orientan a saber para dónde tengo que salir disparando cuando tengo un problema, y 100% siempre voy a estar disponible. Le pido mi contacto a Alejandra sin ningún problema para evacuar todas las consultas que pueda, de los temas que pueda y con el alcance que mi cerebro tenga. Claramente porque no sé todo, pero a veces sé dónde buscar, o conozco a alguien que lo sabe. Que eso lo aprendí del doctor Lozada, que lo veo por ahí. Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo, Alejandra, de nuevo, a todos los que están presentes. Muchísimo, les agradezco muchísimo. Gracias por el espacio. La verdad que se quedaron un montón hasta el final, fueron casi 2 horas de disertación, así que le agradecemos desde ya nuevamente este aplauso para usted. Amigos, ¿viste? Tíos, así, ¿viste? Que siempre pasa, que se quedan en la fiesta. Parece, pero ¿no? estos son los mejores, los que quedaron hasta el final son los mejores, hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. Este aplauso para usted, doctor, y muchas gracias por su predisposición. La verdad que aprendimos un montón y fue extremadamente llevadera la charla, por eso también se quedaron. Así que, bueno, genio, dicen ahí. Le agradecemos, doctor, muchas gracias. Hasta el próximo mate a todos y bienvenido de nuevo al foro. Gracias, hasta luego. Gracias, saludos, buenas noches a todos.